cuestión cultural, por una cuestión bastante, em, diría que educativa y de cómo se ha venido desarrollando nuestros modelos educativos, al día de hoy nosotros tenemos sistemas que están hechos para desarrollar todas las funciones del hemisferio izquierdo y no las del hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque el principio máximo de la educación hoy es desarrollar el análisis, es desarrollar la lógica, con matemáticas, con lenguaje. Pero resulta que esas facultades lógicas, analíticas del hemisferio izquierdo no son necesariamente las más eficientes o las más eficaces para abordar el fenómeno emocional. ¿Por qué? Porque el fenómeno emocional en nuestra vida está compuesto por un sinnúmero de variables. Son muchas variables las que tienen que ser integradas para que pueda existir una solución o una respuesta adecuada a los estados emocionales. Llámese la relación con otras personas, llámese lo que yo estoy pensando acerca de esta situación, lo que yo vivo, por ejemplo, en mi día a día, en la interacción con gente en el trabajo, con mi familia, mis motivaciones, mis aspiraciones. Todas estas variables, mi nivel socioeconómico, qué posibilidades tengo de desarrollo o no, todas estas variables tienen que integrarse al mismo tiempo para poder dar una solución eficiente o eficaz a ese problema emocional. El hemisferio izquierdo, al ser un procesador en serie, lo que hace es desintegrar la información. Con el hemisferio izquierdo uno puede llegar a profundizar mucho en los detalles, puede desarmar un sistema en sus partes, en sus componentes y llegar con microscopio hacia sus estructuras, pero el hemisferio izquierdo no es el mejor para integrar información. Eso lo hace bien el hemisferio derecho, que es como un procesador análogo, como un procesador en paralelo, que sabe integrar muchas variables al mismo tiempo y por lo tanto la respuesta que va a dar el hemisferio derecho va a responder al contexto en el que estamos sumergidos y no a una sola variable de ese contexto, no solamente a una parte de mi vida. Lo que sucede es que nuestra mente autoconsciente, esa parte de nosotros que se observa a sí misma y que dialoga consigo misma, nuestra mente autoconsciente es un producto casi completamente del hemisferio izquierdo, porque tiene que ver mucho con nuestro lenguaje. Nuestra mente consciente está construida con palabras, con lenguaje. Por lo tanto, no nos agrada la idea de procesar información con nuestro inconsciente, porque renunciamos al control, renunciamos a creer que controlamos la situación. El hemisferio derecho tiene que ver mucho con lo inconsciente, tiene que ver mucho con respuestas autónomas, respuestas donde no participa la mente autoconsciente. Por eso es que, que como sociedad y como especie nos hemos empecinado de 200 años para acá en desarrollar más habilidades como el análisis o la lógica que habilidades como la intuición o la integración. Porque estas habilidades no son habilidades autoconscientes, son habilidades autónomas. Esta es la participación o esta es la diferencia que tiene un hemisferio sobre otro en cuanto al fenómeno emocional. Si realmente nosotros quisiéramos llegar a hacer una buena integración de nuestras emociones, tendríamos que renunciar a ser excesivamente racionales, tendríamos que renunciar a ser excesivamente lógicos, a ser excesivamente analíticos y empezar a utilizar más las metáforas, las analogías, la intuición, lo que tiene que ver con la conexión con nuestro entorno, todas las actividades no racionales, todas las actividades análogas, llámese el arte, llámese la música, eh, el baile, la danza, todo lo que tiene que ver con la manifestación no racional, con el movimiento del cuerpo, con la participación de los cinco sentidos, eso tiene que ver con el hemisferio derecho. Y por lo tanto, sí es una vía curativa desarrollar todas estas habilidades análogas. Por supuesto que tiene que ver con una cultura, con un modelo educativo que tendría que modificar su enfoque, pero cada quien desde lo individual sí puede hacer mucho. Tal vez no vamos a cambiar de la noche a la mañana el modelo educativo, pero individualmente sí podemos combinar en nuestro día actividades que nos exijan esa parte racional, analítica, que es muy buena para el trabajo, por ejemplo, pero también esa parte intuitiva, esa parte integradora o integrativa
de conexión con otros, de espontaneidad, que tiene que ver mucho en la relación con otras personas, familia, amigos, pareja, etc. De eso depende de cada quien, de cómo encuentra su camino para combinar esa parte racional con esa parte irracional que es de la cual estamos hechos, pero que el fenómeno emocional definitivamente que depende casi enteramente de esas partes irracionales.